Es un gusto estar nuevamente con ustedes, con esta generación. Estamos en la capacitación 4, ya terminando no solamente todo lo que sería el curso de esta generación, sino también terminando el año. Así que vamos a empezar a cerrar con broche de oro, ¿sí? Sobre todo por nuestros invitados de muy alta calidad que tenemos el día de hoy. Me permito leer el objetivo el objetivo general de esta capacitación. Sí, el diplomado busca promover la formación política y técnica de personas militantes y simpatizantes de Morena como servidores populares. Servidores populares, recuerden que esta es nuestra clave, ¿no? Para impulsar, defender y profundizar la cuarta transformación bajo el nuevo mandato popular de mandar obedeciendo, a fin de seguir construyendo el verdadero gobierno democrático y participativo que estamos buscando. Dentro del diplomado se realizan las sesiones de capacitación a través de las cuales se dan a conocer experiencias de gobiernos progresistas del ámbito municipal, estatal, federal y nuestro americano en el diseño e implementación de políticas públicas en voz de quienes las han llevado a cabo. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos este objetivo general, me permito presentarles a nuestro invitado de hoy, a Elvin Calcaño, que es politólogo y latinoamericanista. Nos acompaña el día de hoy con el tema Retos y perspectivas desde la izquierda para la construcción de gobiernos postneoliberales. Me permito asimismo leerles una semblanza muy breve de la amplia trayectoria académica de nuestro invitado. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en máster en Teoría Política por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como asesor político y docente universitario en República Dominicana y como analista y estratega político en una consultora internacional. Fue coordinador académico de la Escuela Diplomática del Gobierno de Puerto Rico y director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Ha sido además editor y autor de capítulos de libros y tiene publicaciones académicas en el campo de la teoría política. ¿Sí? Ya nada más para dejar claro el encuadre específico de esta primera parte de nuestra capacitación del día de hoy. Les voy a leer el objetivo específico eh, que reza de la siguiente manera: visibilizar las características conceptuales de los gobiernos postneoliberales a fin de exponer la propuesta de gobierno ante el modelo neoliberal. Pues muy bien, quizá nada más dar la bienvenida a quienes nos acompañan en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, de la 4TV y ciertamente de las nuestras, de Buen Gobierno, y a nombre de Rafael Barajas y de nuestra líder, Diana Paniagua, pues te damos la bienvenida, Elvin, y tienes la palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto, se te ve y se te escucha bien. Adelante. Genial. Bueno, gracias Enrique, gracias a todos los compañeros y compañeras que, que están organizando esta actividad en el día de hoy. Para mí es un honor estar aquí. Estoy muy honrado, muy agradecido. Y, y bueno, yo espero que sea una jornada eh, que pueda servir de algo, ¿no? Lo que vayamos conversando, lo que voy a tratar de conversar fundamentalmente son unos cuatro elementos que tengo aquí que he preparado de una manera muy sucinta, que tienen que ver un poco de lo que mis perspectivas, un poco lo que he venido pensando, conversando, trabajando en algunos países de nuestra región en el último tiempo, que es cómo hacer frente desde visiones progresistas, movimientos progresistas de izquierdas, a lo que a partir de algunos autores llamamos la racionalidad neoliberal, ¿no? Autores como Wendy Brown, como Nancy Fraser, José Luis Villacaña, en España, entre otros autores muy importantes de diferentes campos de las ciencias sociales y de la filosofía, eh, que así designan lo que desde un discurso y una narrativa más política tradicional, vamos a decir,
más de política concreta se le llama, ¿no?, el neoliberalismo. Vamos a hablar un poco de eso con unos 4 elementos que he organizado, como decía, en línea de lo que da título a este taller que nos convoca hoy, y un poco para también adaptarlo al contexto. Estuve leyendo, conociendo, además de que ya conocía algo sobre el trabajo que se hace en esta plataforma. Obviamente conozco muy bien el contexto de lo, eh, no tanto como ustedes, pero sí lo mejor que he podido, el contexto de lo que ha venido pasando en México con la cuarta transformación, el último en este periodo, con el presidente Andrés Manuel. Y bueno, yo viví un tiempo en México en el año 2012 y 2013. Por allá, yo he estado en varios países de la región por diversos motivos. Hoy día estoy en uno de ellos, en una temporada corta. Ya me voy muy en breve. Y entonces estamos por ahí, ¿no? Tratando de aportar algunas ideas, algunas cosas. Y como decía, bueno, hoy voy a hablar un poco de la racionalidad neoliberal, una perspectiva en la línea de retos y perspectivas eh, para la, para la izquierda y consolidación de gobiernos neoliberales, como se titula este espacio. Y luego, en una clave de perspectiva, es decir, en clave de retos, porque me parece que es uno de los mayores retos, si no es que el mayor, voy a hablar de la racionalidad neoliberal. Y en clave de perspectiva, hacia adelante, un poco en una línea también como prospectiva y de acción, voy a hablar sobre 2 elementos que yo llamo, a partir de otros autores, nada de lo que digo aquí es algo que he creado o inventado yo solo, ¿no? Sobre todo porque ya casi todo está dicho. Eh, Hablo de la disputa por lo cotidiano, que es algo que más en la línea de la consultoría política trabajo bastante, y del análisis y asesoría electoral, y, eh, y otro elemento que es el asunto de las emociones y la política hoy día, que creo que es muy importante cuando hablamos de progresismo, izquierda, y cómo abordar la política tal como esta se desenvuelve, funciona, ¿no? Las dinámicas, las lógicas que en el contexto de la sociedad de hoy suele tener, ¿no? Entonces, así veamos, eso es lo que voy a plantearles. Voy a ir entrando en materia lo más rápido posible para que aprovechemos el tiempo de la mejor manera. De modo que, y bueno, reiterando el agradecimiento y el honor de estar aquí ante todos y todas ustedes. Bueno, hay un asunto que para mí es el elemento que en buena medida determina la política contemporánea, eh, por lo menos los últimos 30 años, que es el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo entendido como una racionalidad que viene a ser la racionalidad dominante de esta época. El curso que han tomado nuestras sociedades, cada una dentro de sus características, de sus contextos particulares, en los últimos 30 años, está fuertemente atravesado por esta racionalidad neoliberal que ya nos advertía Foucault desde 1979, aquella obra tan importante del nacimiento de la biopolítica, donde por primera vez de manera sistemática se hace un abordaje, en ese caso filosófico, sobre el problema neoliberal, con un nuevo régimen de gubernamentalidad, etc. Desde esa época hacia acá, el neoliberalismo, en tanto la nueva racionalidad que había adoptado el capitalismo, un capitalismo que pasó del capitalismo productivo de corte keynesiano hacia un capitalismo financiarizado, eh, precarizante, precarizante no solo en un sentido, digamos, económico y demás, ¿no? De el debilitamiento de los sindicatos, en la disminución de los salarios reales, en desproporción al aumento de las ganancias de capital, como muy bien lo ilustra Piketty. No solamente precariedad en ese sentido, sino una precariedad existencial, y quiero llamarle de ese modo, ¿no? Porque es un capitalismo, como señalaba Fisher, que da poco lugar a poder pensar alternativas, ¿no? Da poco lugar a poder ver, a siquiera concebir
otras formas de organizar economías, de estructurar las sociedades, y se plantea en un nivel ideológico, subjetivo, como lo único posible, ¿no? Hoy día lo único posible que hay, nos dicen la mayoría de los gobiernos, los organismos internacionales, es la lógica y la dinámica neoliberal centrada en el capitalismo financiero, con sus respectivas lógicas y sus dictámenes, ¿no? Todo el que plantee cosas alternativas a eso, o es un loco, o es un populista, o no sabe de lo que está hablando, ¿no? Ser pragmático es adherirse casi a rajatabla a los dictámenes que emanan de esa lógica. Y eso forma parte, ¿no?, de lo que ya advertía Fischer, en el sentido de que vivimos una época donde la utopía como cambio, ¿verdad?, como un horizonte alternativo al existente, no se plantea siquiera como una posibilidad teórica, o vamos a decir, ni siquiera se le atribuye eh, ve, veracidad, credibilidad en un plano siquiera teórico hoy día. Cuando no fue así, en la época anterior a los años 70 y 80, ¿no? No digamos ni siquiera en la época de entreguerras, donde el fascismo y el nazismo surgen como una respuesta al avance de la utopía socialista comunista, ¿no? Con las consecuencias que ya sabemos. Entonces, ese neoliberalismo, en tanto racionalidad, tiene les menciono un primer elemento que para mí me parece muy importante, que lo trabaja un autor argentino, filósofo, muchos de ustedes conocerán, filósofo y psicoanalista, que es Jorge Alemán. Él tiene un texto muy interesante que se llama Neoliberalismo en las subjetividades. Espero estarlo mencionando bien, porque estoy de memoria mencionando. O el neoliberalismo en la subjetividad. Va por ahí el título del texto. Es un texto sumamente importante que he trabajado mucho. Y allí él señala que el neoliberalismo, en tanto racionalidad, opera a partir de dos tipos de capturas, ¿no? Y yo creo que esto es sumamente importante para entender la política contemporánea. La primera es una captura de tipo subjetivo, ¿no? Esta captura subjetiva, ¿en qué consiste? ¿No? Es la captura subjetiva que produce el neoliberalismo y a partir de la cual opera. Bueno, tiene dos elementos, a su vez. Uno es la ideología individualista, es decir, esta captura subjetiva instala, ¿no?, una ideología individualista a partir de la cual, y este es el segundo elemento, se naturaliza la desigualdad como lo normal y un poco más allá, que es la clave del tiempo presente, como algo positivo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, un Milei en Argentina, un individuo que hace 10 años atrás me hubiese pasado de ser de un personaje estrafalario en la televisión. Yo recuerdo incluso cómo lo conocí. Yo estuve en Argentina entre el 2018 y 2019, fui varias veces allá. Y estaba un día en un hotel, prendo la televisión y veo un individuo despeinado diciendo una serie de barbaridades, estupideces, no menos del 90% de lo que decía. Y yo le pregunté al día siguiente a un amigo de allá con el que estaba trabajando, le dije, mire, ¿quién es este tipo? Porque le saqué una foto a al canal, a la pantalla de televisión. Me dijo, se llama Javier Milei, es un economista que ahora que se sale en todos los medios. Y en aquel tiempo era un payaso de televisión, básicamente. Hoy día es presidente electo de ese país, ¿no? Y una de las cosas que este señor plantea, con la que tuvo una gran capacidad de ser disruptivo en la sociedad argentina, es esta cuestión de que la justicia social es una aberración, ¿no?, el planteo, porque limita la capacidad del individuo de desarrollar sus propios proyectos y que en última instancia él dice que eso no es otra cosa que un robo, porque los estados le roban a la gente por medio de los impuestos para llevar a cabo esa supuesta, según él, justicia social. Uno se pregunta por qué este tipo de mensajes estrafalarios, total y absolutamente falsos, dado que no hay una sola sociedad en la historia humana que se ha desarrollado, creado bienestar a partir de ese tipo de cosas, ¿por qué penetran hoy día? ¿Por qué generan una movilización tan significativa, sobre todo de jóvenes? Bueno, para mí, yo creo que tiene que ver mucho con esa cultura subjetiva que ha naturalizado esta ideología individualista, donde el individuo
cada vez se asume más como un ente económico que está aquí para competir en el ámbito de la economía, y que mientras más competencia haya en la sociedad, más libertad hay, ¿no? Es como un retorno de esta idea de libertad negativa del siglo XIX, ¿no? La idea de los estados mínimos del siglo XIX, que fue una idea de libertad que se le dio un giro a partir de los impulsos socialistas, comunistas y sectores progresistas en general. Se le dio un giro de la libertad negativa a libertad positiva y libertad política. Y por eso hay derechos hoy día. Bajo esa libertad no hubiese habido derechos, como no los había en el siglo XIX. Y que es una libertad que entiende que el ser libre se materializa en el ámbito económico, porque es un ámbito donde no hay coerción, dado que allí, en la medida de que funciona por su propia lógica, ¿no? El sistema de precios y todas estas cosas, en la medida de que la economía funciona a partir de su propia lógica, pues allí no hay la coerción a través de la cual, la coerción necesaria a través de la que opera la política y los estados, según esta ideología. Y es como un retorno de eso. Hoy día lo estamos viendo con las características de este tiempo en el contexto de una hegemonía de la racionalidad neoliberal, no menos de los últimos 30 años, y logran penetrar este tipo de discursos también en sociedades precarizadas. Lo mencionábamos hace un rato. En el caso de Argentina, Milei, por ejemplo, tuvo una alta votación en los jóvenes de los sectores más marginalizados, las famosas villas de allá, sectores populares, eh, porque son jóvenes. eh, Alguien dice que se escucha muy bajo. Voy a subir un poco mi audio, espero que se esté escuchando bien. ¿Sí se está escuchando bien? Ah, perdón, perfecto, perfecto. Bueno, a lo mejor hay un compañero con algún problema puntual. Perfecto, entonces continúo. Eh, este individuo tuvo una gran votación entre jóvenes, y una cosa que yo hago advertencia es que para una parte de la sociedad de hoy, que en los últimos 30 años lo que han ido es conociendo una sistemática debilitamiento de los estados en sus capacidades de llevar a cabo políticas sociales, en sus capacidades de coordinar las sociedades, esta gente no se sienten convocados por discursos que llaman a defender el Estado, ¿no? Y esto es algo muy importante tenerlo en cuenta, y que está pasando en muchas de nuestras sociedades. Para muchos sectores que no han conocido derechos, no es efectivo política electoralmente hoy día plantearle defender derechos que ellos no han conocido, ¿no? Hay otra clave también por ahí. Entonces, el primer elemento de la racionalidad neoliberal, a modo de resumen muy rápido, captura subjetiva, que tiene a su vez dos elementos. Uno es la naturalización y la instalación de esta ideología individualista que entiende la libertad solamente en un sentido económico, como una cuestión de competir. Todo aquello que intente limitar esa capacidad de competir del individuo es asumido como negativa, como coerción, como que el Estado se está metiendo en tu vida, etcétera. Y eso tiene hoy día una gran capacidad de penetración en sociedades que están efectivamente capturadas por esta racionalidad. Y por otro lado, el elemento de la desigualdad, naturalizada también como algo normal e incluso positivo, porque en la medida de que somos desiguales, porque podemos competir, cada uno puede desarrollar su proyecto, etc. Fíjense cómo estos elementos, y con esto termino esta parte, transgreden los principios incluso liberales del liberalismo político. Por eso no es de extrañar que hoy día, sobre todo en países como Europa y Estados Unidos, son los sectores progresistas los que están defendiendo el marco liberal, ¿no? Que eso es impensable hace 50 años, cuando estos sectores lo que planteaban eran el socialismo y demás. Hoy día, el marco liberal hay que defenderlo frente a los Trump, frente a los Milley y este tipo de personajes, y lo está haciendo eso los sectores progresistas. Miren que las paradojas, ¿no? de la política. Eh, el segundo elemento en esta parte de la racionalidad neoliberal, que a mí me parece una cosa absolutamente fundamental, sobre todo en las disputas electorales, tiene que ver con la distinción, es decir, la diferencia entre intereses materiales e intereses ideales. Yo creo que esto es absoluto y radicalmente importante, porque se da hay ciertas opiniones que uno ve de sectores progresistas en el mundo,
vamos a hablar de América Latina, de que cuando la gente, por ejemplo, vota por un Milei, la gente, digamos, pobre, más humilde, señalan bueno, votaron en contra de sus intereses. No, se dieron un tiro al pie. Eh, Pasó como con Bolsonaro en Brasil, eso también. Cada vez que gana una propuesta de estas mega neoliberales o reaccionarias, se equivocó la gente. Y aquí yo hago una advertencia y un llamado a compañeras y compañeras de los distintos sectores progresistas de nuestra región. No nos equivoquemos en eso. La gente no está votando en contra de sus intereses. Lo que pasa es que una cosa son los intereses ideales y otra los intereses materiales de la gente. Cuando la gente vota por una alternativa como Milei, está votando a favor de sus intereses subjetivos simbólicos. ¿Ok? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si no lo tenemos en cuenta nos equivocamos en el diagnóstico y nos vamos a equivocar también, ¿no? En las acciones que frente a eso debemos llevar a cabo. Una persona tiene intereses materiales objetivos, pero sabemos ya desde Gramsci, ¿verdad? Desde la superación del economicismo, del marxismo ortodoxo, sabemos que no solo el individuo, no solo configura su concepción, su percepción del mundo a partir de su realidad material. Los individuos tienen intereses simbólicos. Y en un contexto como este, de captura neoliberal, captura subjetiva neoliberal, los individuos tienen intereses simbólicos que muchas veces no coinciden con sus realidades materiales. Tú tienes jóvenes en Argentina, por ejemplo, que votaron por Milei porque él les propone una salida en una clave reaccionaria, en una clave de la libertad, como lo acabamos de señalar, frente a una situación precaria que ellos tienen, ¿verdad? Y votan por él, porque están votando por cómo quisieran ser. Están votando por sus intereses ideales, subjetivos, que en este caso evidentemente no coinciden con sus intereses materiales, dado que cuando este individuo empieza a aplicar medidas, los va a joder a ellos. Pero hay que tener esa diferencia y eso nos lleva eh, eh, a, a una pregunta que es, ¿qué intereses simbólicos los progresismos hoy día están disputando y con qué intereses simbólicos los progresismos hoy día son capaces de conectar? ¿No? Eso para mí es fundamental, que los progresismos se pregunten, nos preguntemos con qué intereses simbólicos de nuestras sociedades, con sus complejidades, ¿no? Con sus nichos de jóvenes por aquí, mujeres, hombres, mediana edad, tal, con todos digamos, esos sectores, con qué intereses simbólicos de esos sectores nosotros somos capaces de hoy día de conectar. Si no tenemos eso claro, después vamos a decir, cuando vienen las elecciones y votan por estos individuos aberrantes, bueno, votaron en contra de sus intereses. No necesariamente, no. La gente votó a favor de sus intereses simbólicos. Y nosotros fuimos capaces de representar ciertos intereses materiales que ellos tienen. Pero con un contexto neoliberal se suele dar un quiebre, una disyunción entre los intereses simbólicos y los intereses materiales de la gente. Creo que son claves fundamentales que debemos tener en cuenta. Porque, y esto es algo que también debemos asumir, lo hablaba mucho en Ecuador recientemente, eh, el neoliberalismo, las izquierdas suelen entender que el neoliberalismo es antipopular. Eso es total, absolutamente falso. El neoliberalismo puede y es popular porque conecta con intereses simbólicos de sectores populares. Y por eso es que de manera transversal, en cualquier sociedad que nosotros vayamos, vamos a ver que en Brasil hay masas pobres, no todos, obviamente, pero hay sectores pobres votando por un Bolsonaro. Te vas a Argentina, sectores populares votando por un Milei. Te vas a Chile, sectores populares votando por un Katz. Es que esos proyectos son populares también en la medida de que puedan conectar con esos intereses simbólicos en un contexto de una racionalidad neoliberal muy dominante hoy día. Entonces, esta idea, ¿no? Porque esto tiene un problema, y es que estas campañas basadas en meter miedo, ahí vienen los neoliberales, eso no tiene efectividad, eso no tiene efectividad hoy día, en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto a eh, los, los, eh, los retos, que creo que son unos retos significativos. Hay otros elementos también, ¿no? Que tienen de carácter geopolítico,
donde lo que estamos viendo hoy día no es más que una manifestación del curso que va tomando estas sociedades neoliberalizadas, ¿no? Donde hoy día hasta se justifican genocidios en nombre del derecho a la defensa, etcétera. Hay retos por ese lado, luego hay desafíos y retos que se explican a partir del marco, ¿no? De cada sociedad, de su correlación de fuerzas sociales, del tipo de Estado que tenga esa sociedad. Por ejemplo, eh, en México, ¿no? Ustedes para mí tienen algo que yo lo veo como muy positivo y es una fuerza popular, al menos que tiene un cierto sentido nacionalista, que viene de una trayectoria histórica, ¿no? Surgida de la revolución, constituida por sectores populares, y eso es distinto a sectores militares aristocráticos como el de Argentina, como el de Chile, que son antinacionalistas, que las primeras que pueden se entregan a cualquier proyecto extranjero, perdón, que les ofrezca beneficios y ciertas cosas. De modo que son una serie de retos también, ¿verdad? Que hay adicionales a los que acabo de mencionar. Menciono estos dos: racionalidad neoliberal, distinción entre intereses ideales e intereses materiales, porque creo que un poco en línea de lo que pienso que puede ser interesante para quienes estamos hoy aquí, esto nos pueden nos pueden dar un poquito de perspectivas, ¿verdad? Un poco de mirada para ver ciertas claves de cómo se está moviendo y operando la política en nuestras sociedades. Ahora, en clave bueno, y también retos, el reto del problema ecológico, que es el mayor desafío existencial que hoy tiene la humanidad, ¿verdad? Como no se cansa de repetir el presidente Petro de Colombia, que creo que acierta absolutamente en ese planteamiento. Retos que tienen que ver con sociedades actuales, otro que yo creo que son muy importantes, que es la preeminencia del miedo y de la incertidumbre en las sociedades de hoy, un mundo que cambia muy rápido, eh, no sabemos cómo van a ser las cosas el año que viene, eh, no sabemos si puede surgir otra pandemia que nos encierre, que nos cambie todo, etcétera, de fenómenos que tienen a veces una aceleración muy rápida y no da ni siquiera tiempo a interpretarlos cuando están acelerando, etcétera. El hecho de que haya tanto miedo por lo que puede venir e incertidumbre en las sociedades de hoy, eso habilita un tipo de política que es propicia para los sectores reaccionarios y de ultraderecha. Hay que entender las ultraderechas también ahí, es decir, como parte de un tiempo de miedo e incertidumbre en una sociedad donde casi naturalmente la gente suele adoptar posturas reactivas, la gente suele tenerle miedo al cambio, a lo distinto, y los sectores progresistas que ofrecen cambio y lo distinto la tienen más complicada en esos escenarios, ¿no? Mientras que aquellos sectores que plantean la defensa a ultranza de las tradiciones, de las jerarquías, de las cosas como están, pueden conectar más directa y orgánicamente con esos sentimientos de miedo, de incertidumbre, característicos de un tiempo presente que cambia mucho, que, que no logramos, como ya decía, saber lo que puede venir después, y todo eso no conduce a una racionalidades, a unas dinámicas, a unos marcos de interpretación que son mucho más propicios para los sectores reaccionarios que para los sectores progresistas. No es de extrañar el surgimiento de todas estas ultraderechas en este tiempo, desde Trump en el 2016 y de ahí en adelante todas las que hemos visto ahora con Milei en Argentina. No es de extrañar, eso se explica mucho en el marco del tiempo histórico que vive el mundo y nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, en cuanto a las perspectivas, que es la segunda parte de esto que les mencionaba para conversar hoy, a mí me parece que hay una que ya les mencionaba, ¿verdad? Les puntualicé los dos elementos que en esta parte iba a desarrollar. En cuanto a las perspectivas, ya hablamos de los retos, ahora más una clave de perspectivas.
Y la primera, que para mí es fundamental para nosotros los progresistas, gente de izquierda, gente que plantea una superación del modelo actualmente existente, en esa misma clave de sociedades post-neoliberales, como dice el título de, ¿no?, de esta conversación, y es la disputa por lo cotidiano. A mí me parece que ahí hay todo un abanico, un ámbito que debemos trabajar y desarrollar a nivel de discursos, a nivel de nuestras propuestas políticas, los sectores progresistas, que tiene que ver con cómo disputar la cotidianidad de la gente hoy día. Y esto se advierte importante, sobre todo viéndolo desde una perspectiva cuando uno estudia comportamientos electorales, datos electorales, etcétera. Uno va descubriendo, por ejemplo, y esto es algo que lo trabajan varios autores, a su vez, uno va descubriendo de que hoy lo cotidiano se convierte en central porque la política hoy día tiene más que ver con narrativas dirigidas a lo singular que con aquellas grandes narrativas, ¿verdad? De la épica, de la revolución, de la transformación. Hoy día, si queremos revolucionar y transformar nuestras sociedades, debemos desarrollar lenguajes políticos que conecten con las singularidades de la gente, por la forma en que la gente hoy día se comunica en el contexto de sociedades, ¿verdad?, marcadas por el paradigma de las redes sociales, que entre otras cosas, como dice Shoshana Zuboff, la profesora de Harvard que estudia este fenómeno, tienden a ser sociedades segmentadas en nichos por el propio mecanismo de funcionamiento de las redes sociales, ¿verdad? Y la gente vive en nichos se informa, entre comillas, a partir de nichos de confirmación. Por eso las fake news son tan efectivas hoy día. Siempre ha habido fake news, desde luego, pero nunca habían sido tan efectivas porque nunca habían tenido disponible un mecanismo como el que tienen hoy día, que son las redes sociales y los algoritmos. Y en redes sociales, pues el mecanismo que tienen, segmentan a la gente en nichos donde lo que te va apareciendo en tu red social es aquello vinculado a lo que te gusta y a lo que a ti te interesa, según tu uso del celular y de la computadora, ¿no? Lo que uno le da like, lo que uno le pone la carita de asco, le pone el corazoncito, etcétera, etcétera. El propio algoritmo te va organizando todo el contenido que ves a partir de eso. Entonces, aquellas fake news que conecten con los miedos, con lo que a la gente le gusta, tienen una alta capacidad de constituirse en verdad, de generar efectos de verdad, ¿no? Porque las fake news generan validación ideológica en la gente. Todo esto tiene mucho que ver con esta cuestión de la preeminencia, de las singularidades, de las historias personales, de una política de micromilitancia, más de micromilitancia, o con un alto contenido de micromilitancia, una política que conecte con las singularidades, una política que cuente historias que a su vez conecten e incentiven emociones en la gente, ¿verdad? Una relatoría política distinta. Y esto, tipo esta concepción y los mecanismos, ¿verdad?, de comunicación política y demás que se desarrollan a partir de ella, a mí me parece que son fundamentales para los sectores progresistas, porque si nosotros queremos transformar, si nosotros queremos vincular ciudadanos a nuestros proyectos de una manera más efectiva, hay que ser capaces de conectar con esas singularidades digamos, del individuo hoy día con incertidumbre, hoy día con miedo, del individuo hoy día, sociedades de individuos atomizados, individualizados, eh, marcadas por eso que dicen algunos autores, no es la uberización de la economía, ya no son las sociedades, no, de los grandes sindicatos, de las solidaridades y subjetividades que se configuraban en esos espacios sindicales, en esos grandes espacios colectivos. No hay eso hoy día, sobre todo en el nivel que lo había antes, con la capacidad que tenía eso antes de configurar y de tener mucha incidencia en la sociedad. Bueno, frente a esas nuevas realidades, porque la política continúa, hay que se convierte en importante, ¿no? Lo singular, lo personal, y cómo tener un lenguaje político que conecte con eso, ¿no? A partir de los distintos contextos, de las distintas coyunturas, las características sociodemográficas, etcétera.
de cada sociedad, disputar lo cotidiano. Me parece que es un elemento central para nosotros hoy día, hacia una política que construya sociedades post-neoliberales en una clave progresista, ¿no? En nuestra América Latina y el mundo en general. Y por último, hay un elemento que, que a mí me parece también central, que últimamente lo he estado mirando mucho, leyendo sobre el mismo, eh, que es esta cuestión de la política y las emociones, ¿no? Y aquí hay una cuestión de concepción, e incluso casi epistemológica podría ser, que es esta cosa de, todavía hay gente que habla así, de que, bueno, por un lado está la emoción y por otro lado la razón, ¿no? Y te dicen, ese discurso es un discurso racional, esto es un discurso meramente emocional. Ahí hay unas dificultades, ¿no? Con eso, sobre todo en el terreno de la política, por aquello, ¿no? Que, como dice Antonio Damaso, el gran neurocientífico, por lo menos a nivel de divulgación, el más conocido hoy día, que es que el ser humano piensa aquello que siente, ¿no? Él señala en ese libro que él tiene que se titula El error de Descartes, ¿no? Un libro interesantísimo, haciendo una crítica desde la neurociencia avanzada a esta idea cartesiana, ¿no? De esta cuestión, ¿no? De ese binarismo cartesiano. Un lado está lo racional, al otro lado está la cuestión vinculada a los sentidos, etcétera. Eh, y es que no hay tal cosa, ¿no? Y desde el punto de vista cómo funciona el cerebro humano, sobre todo lo que dice otro autor norteamericano, se llama Drew Westen, que es el cerebro político, ¿no? La política es, sobre todo en la sociedad, más aún en la sociedad de hoy, las elecciones son plebiscitos emocionales, ¿no? Y quien no entiende esa clave del factor emocional dentro de la forma de construir nuestros mensajes políticos, nuestros planteamientos políticos, creo que hay un problema, ¿no? Hay un problema de partida importante, porque si nosotros, en esas sociedades con esas características que estamos hablando ahora, si nosotros las izquierdas, por ejemplo, no somos capaces de generar un planteamiento y una propuesta política que emocione a la gente en dirección a la transformación, tenemos un límite ahí muy importante y una política que genere un disfrute por lo público. Y esta cuestión de disputar lo público hoy día es otro asunto central, a mí me parece. Ayer yo vi un ejemplo que para mí es uno de los grandes ejemplos de comunicación política hoy día desde el progresismo transformador, y era en Ecuador, ¿no? Allí en Ecuador se inauguró en Quito, en la capital, un metro, ¿no? El metro de Quito. Y la forma en que se planteó para la gente, que se comunicó en la inauguración de esa infraestructura, a mí me parece una genialidad desde el punto de vista de lo que hay que hacer hoy día con la política. Porque fue una, una puesta en escena en el buen sentido del término. Creo que hay que salirnos de esos prejuicios racionalistas, ¿no? Y ortodoxos, ¿no? Donde, no, una puesta en escena. No, no, pero ¿qué es? Si la política no es una puesta en escena en una parte, ¿qué entonces qué es? ¿No? Y lo digo desde la línea, ¿no? De la teoría política. Si la política no es una puesta en escena, ¿qué es? ¿No? Aparte de otras cosas, ¿qué es? Obviamente. Entonces, una puesta en escena donde ese metro, esa inauguración, la explicaban y la presentaban ciudadanos comunes y corrientes, y el enfoque, ¿no? El ojo que miró y que transmitió eso, lo que presentaba era la gente disfrutando del metro. No había mensajes políticos, no había el típico alcalde, ¿no? Con una tijera y él ahí con una cosa como esta que yo tengo puesta. No, 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 no. Había gente disfrutando del metro. Y desde ahí creando una relatoría orgánica que la generaba la propia gente sobre lo bueno que era para ellos disfrutar eso. A mí me parece que eso es fundamental. Eso es una lección de comunicación política, porque ahí está una clave de hoy que los neoliberales tratan de romper,
que es el disfrute de lo público. Los neoliberales dicen, y la racionalidad neoliberal instala la idea de que solo se disfruta lo privado, ¿no? De que por lo único que tiene que luchar la gente es por su microespacio privado, por su carro, ¿no? Su coche, su casa, su cuenta de banco, y eso genera esta cosa, a mí me parece perversa, que es una dinámica donde debilitar lo público, como hacen los neoliberales, para que después la gente se queje de lo público, habilita las lógicas privatizadoras que sabemos todos los que estamos aquí, no son otra cosa que negociados para unos cuantos, ¿no? Para los mismos de siempre, como se dice tanto, ¿no? Alguien tiene un micrófono abierto por ahí, se está escuchando una distorsión. ¿Se puede apagar eso? Alguien tiene el micrófono abierto. Ah, bueno, porque se escucha alguien hablando. No sé si solo yo lo estoy oyendo, pero se escucha. Sí. Una persona ahora decía. Bueno, usted no lo escucha. Ahora ya no se escucha, gracias. Entonces, a mí me parece que sí se escucha alguien más, decía un compañero, pero bueno, ya no se escucha. Muchas gracias. Esa cuestión, ¿no? De presentar lo público como algo que la gente puede gozar, como algo eh, que incluso hay una clave en lo público que los progresistas en América Latina creo que la hemos desarrollado poco, que es esta cuestión, ¿no? De los bienes públicos que hablaba Olstrom, que es un ejemplo de una biblioteca. ¿Cuántos libros puede tener un individuo en general, ¿no? Salvo que sea un multimillonario, ¿no? Que compre una biblioteca, pero una persona normal como nosotros. Bueno, qué sé yo, 1000, como mucho. Ahora, en una biblioteca, tú puedes tener 100.000 libros en una biblioteca pública. ¿Y qué hay ahí? Bueno, ahí hay una cuestión, una, ahí se le da un giro a la idea de la propiedad que la han cooptado los neoliberales, ¿no? Y las derechas, ¿no? Como abanderadas de que ellos son los que defienden la propiedad. No, usted defiende la propiedad privada. Nosotros podemos defender esa también, acotada, ¿verdad? Sin que le haga daño a otros elementos centrales de la sociedad importantes, pero nosotros defendemos la pública sobre todo. Y la propiedad pública te permite disfrutar de cosas a través que a través del dinero tú no podrías disfrutar como ciudadano. Porque tú como ciudadano tú no vas a poder tener 100.000 libros disponibles. Bueno, los puedes tener disponibles en una biblioteca pública. Como ciudadano tú no vas a poder disfrutar de un transporte público como ese de ayer del metro de Quito, eficiente, una cosa ordenada, viviendo en un país, sobre todo como el nuestro, ese tipo de cosas lo puedes disfrutar a partir de lo que te provee la propiedad pública. Entonces, la propiedad pública como algo que puedes gozar, que puedes disfrutar y que tienes que defender. Uno de los ejes centrales del proyecto neoliberal ha sido debilitar lo público. En la típica operación, debilitan lo público, lo desfinancian para que empiece a fallar y la gente en ese contexto ya no lo defiende y lo pueden privatizar, ¿verdad? Lo venden a precio de gallina enferma, como se dice en mi campo, en República Dominicana. Y lo venden y se hacen ricos multimillonarios, dos o tres. Yo creo que ahí hay una cuestión, ¿no? Donde articular emociones con la cuestión de lo público en el discurso político desde el progresismo, desde las izquierdas, que a mí me parece que de cara a la sociedad de hoy a sus características, es fundamental tener en cuenta en una visión de perspectiva hacia adelante de cómo, en última instancia, poder ser hegemónicos hoy día, pero hegemónicos como en el sentido, ¿no? Que decía Gramsci, eh, eh, que es articular, ser hegemónico en la sociedad, ¿no? Donde se construyen ideas, donde se pulen las ideas, que la gente naturaliza, que la gente asume como sentido común y articular eso con dirección política. Antes de llegar a la dirección política hay que ser primero culturalmente dominantes.
y ser culturalmente dominante es poder incidir sobre las principales significantes e ideas a partir de los cuales la gente interpreta las cosas y las asume. Entonces yo creo que en línea de entender esos retos que decíamos hace un rato, tenerlos presentes y de ahí plantear y avisorar, poder ver una serie de perspectivas que nos puedan, nos permitan abordarlos de la mejor manera en un, eh, eh, de una manera, de una forma que podamos llevar hacia sociedades post-neoliberales. Al final, construir una sociedad post-neoliberal no es otra cosa que construir una hegemonía post-neoliberal, porque el triunfo post-neoliberal es tal cuando es la sociedad la que lo defiende eso, ¿no? Cuando es la sociedad la que lo asume con sentido común, y cuando triunfamos en el sentido común, incluso podemos estar fuera coyunturalmente de los gobiernos, pero todavía se sigue siendo dirigente, como decía Gramsci. Bueno, hasta aquí lo dejo para ya terminar en esta parte del poco de cosas que mencioné y ahora pasar a lo siguiente. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, compañero Elvin. Bueno, antes que nada, despedimos a las redes sociales en donde nos sigue mucha gente, ¿sí? Tanto del Instituto Nacional de Formación Política, las de Buen Gobierno y la de la 4TV. Muchas gracias.